¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos en el curso de comunicación. Como saben, soy el profesor Miguel Aliaga. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las funciones del lenguaje. Hace un momento les hice escribir cuáles son las funciones del lenguaje. Y bien, la función en este caso principal del lenguaje humano es poder comunicar. Y la comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que nosotros queremos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. Ahora, se han distinguido 6 usos en el lenguaje a los que se clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a poder observar. Muy bien. Como herramienta de interacción de comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones: referencial, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística. ¿Ok? Estas 6 funciones en este caso que tiene nuestro lenguaje. Muy bien. Vamos con nuestra función referencial. ¿Qué nos dice? Esta función referencial, en este caso, o informativa del lenguaje, se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de realidad. ¿Ok? Y esta función sirve para informar algo a alguien. Por ejemplo, son las 10 de la mañana. Segunda oración, ayer fue un concierto de Romeo Santos. Recordemos que esta función referencial, representativa o informativa es aquella donde el emisor va a elaborar mensajes relacionados en su entorno o con objetos externos al acto comunicativo, y es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos enfocados en transmitir conocimientos de la realidad. ¿Ok? Nuevos ejemplos. Más ejemplos, profesor, para poder entender. Ok. El teléfono no sirve. Informar. Otra vez llueve. Información. El fuego es producto de la combustión. Información también. ¿Ok? Esta es la primera, que se llama función referencial. ¿Ok? O representativa o informativa, como gusten llamarlas, muchachos. Ahora, ¿qué más tenemos? La función apelativa o conativa. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que esta función es la que va a pedir, ¿no?, entregar normas, o va a ordenar o sugiere y averigua, entre otras cosas. Ahora, unos ejemplos claramente dice: borra la pizarra. Función que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua. Cómprame una mochila. Como estamos viendo en la imagen, está, ¿no?, ordenando o sugiriendo, incluso se puede tomar la imagen. Esta función apelativa o conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor, y puede tratarse de una pregunta o una orden, así de sencillo, así como la publicidad o la propaganda política. Nuevos ejemplos, ok. Bota verde. ¿Hiciste la comida? Dime, ¿qué hiciste? Esas son funciones apelativas, ¿ok? Pide, entrega normas. Cuando digo entrega normas, no quiere decir que vamos a entregar un documento, sino son las normas que se tienen que realizar, en este caso en la casa, por ejemplo. Cuando mamá llega, ¿no? ¿Qué solicita? Necesito un vaso de agua, por favor. Ya barriste la casa, ¿no? Ve a limpiar la casa. Eso es una función apelativa, ¿ok? Muy distinto de lo que es la referencial, recordando que la referencial informa. Ahora, ¿qué más tenemos, profesor? Función expresiva o emotiva. Habla del lenguaje que cumple la función expresiva
como ven en las imágenes, cuando permite comunicar a los otros estados de ánimo, por ejemplo, las emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor. Y esta siempre está presente en oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¡bravo! ¡Magnífico! ¡Qué calor! Entonces, como son exclamativas, obviamente que nosotros con mayor función vamos a poder entender lo que son las expresiones. ¿Ok? Recuerden, una función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimos o deseos del interlocutor. Y como dice, siempre están presentes en oraciones exclamativas. Eso no quiere decir que decir te quiero, que no lleva, en este caso, exclamaciones, no puede estar presente. De todas maneras, te quiero, te amo, te extraño. Obviamente que también son funciones expresivas porque transmite sentimientos. Como también, qué bien me siento hoy. O estoy muy decepcionado. Siempre llego tarde. Me levanto muy tarde. Muy bien, esas son expresiones de enojo tal vez. Puedes expresar alegría, tristeza, te puedes asustar, te puedes enojar, siempre y cuando transmitas una emoción. ¿Ok? Remarcando eso. ¿Qué más tenemos? Dígame, a ver. Mi pantalla se quedó pasmada, no vi lo que usted puso en el pizarrón. Ya, vuelvo a actualizar porque de todas formas estamos escuchando. ¿Ok? Función fática. Facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación, en este caso, entre interlocutores, no se interrumpa. ¿Qué quiere decir? Igualito lo que hace el profesor con ustedes. ¿Estás allí? ¿Me oyes? Prende tu cámara. Conversemos. ¿Alguna opinión? ¿Entendieron? Esa es una función fática. Entonces, más ejemplos, profesor. Esta función fática es también llamada de contacto, que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores, donde esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, cuando estamos en llamada, ¿te oigo? ¿Me oyes, por ejemplo? Sí, claro. O por ejemplo, claro, nada más. Oye, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, sí, estoy de acuerdo. Hasta luego, ok, hasta luego, nos vemos. Y no quedarnos callados, porque obviamente que esta función fática habla de que verifica cada cierto tiempo que los interlocutores no se, en este caso, se separen o no se interrumpa la comunicación que estos dos influyen. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes qué van a responder? ¿Vieron? Aquí hay una función fática. ¿Por qué? Yo estoy constantemente preguntando si ustedes me escuchan. ¿Y quién está interrumpiendo la comunicación? Ustedes mismos al no responder, profesor, si estoy escuchando. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Función fática. Con el siguiente nos vamos. A ver, función poética. ¿Qué es la función poética? Que es la que transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y en especial la poesía. Por ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad. Tú eres mi inspiración. Este lenguaje, en su función poética, es utilizado con fines estéticos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Con especial atención al cuidado de la forma en sí, y utiliza figuras retóricas. ¿Ok? Es el tipo de función característica en los textos literarios, donde un poema, una novela o un trabalenguas, en este caso, son buenos ejemplos. Por ejemplo, un popular refrán.
El que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¿Ok? Incluso puede ser un cuento y entre otro tipo de ejemplos que sé que de repente se les puede ocurrir. ¿Ok? Quinta función. ¿Cuál es nuestra siguiente función? Función metalingüística. Se centra en el código, que es la función que va a hacer reflexionar al lenguaje en sí mismo. Y cada vez que tú utilices un código, tienes que tener, en este caso, en cuenta la clase de gramática u ortografía. Por ejemplo, cariño comienza con C, que significa ósculo. David, por ejemplo, como vemos en imagen, es nombre propio. Para poder entender mejor la función metalingüística, es la que tú empleas para referirte a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se va a activar cuando usas el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra. Esta palabra función, ¿no? Un ejemplo, la palabra función es el sustantivo femenino. Esto es una oración. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Veo es la forma de primera persona de singular del verbo ver. ¿Ok? Filosofía significa amor por el conocimiento. Último ejemplo. ¿Qué me quieres decir con eso de que no puedes? ¿Ok? Todo lo que se usa en este caso, al momento de poder desarrollar nosotros, como dice claramente, usar el código o tomar en cuenta, en este caso que lo vamos a activar usando el lenguaje para hablar, ¿no? Propiamente del lenguaje escrito, por eso habla de la gramática y la ortografía, se va a usar la función metalingüística. ¿Ok? Así de sencillo es lo que viene a ser nuestras funciones del lenguaje. Recordando que la función principal de este lenguaje es poder comunicar. Y la comunicación humana, sin embargo, va a operar de distintas maneras según el tipo de mensaje que quieres transmitir o el tipo de comunicación que busques obtener con uno o varios interlocutores. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, teóricamente es lo que vamos a desarrollar. Venimos con una serie de preguntas, en este caso para que ustedes puedan captar mejor lo que son estas funciones del lenguaje. Ahora sí, comencemos.